Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 10 de junio de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Como resultado de las muy imprudentes declaraciones del ministro Cárdenas y de la decisión del gobierno de Juanpa de financiar el hueco fiscal con endeudamiento externo, el dólar cayó ayer 67 pesos. La cuenta, los platos rotos, los pagan los exportadores colombianos, los que en Colombia tratan todavía de competir con productos importados de bajo precio, los paga la economía nacional. Juanpa va a tapar el hueco fiscal con dólares traídos en crédito. Y como la economía es una ciencia de expectativa, inmediatamente anunció Cárdenas esta barbaridad que el país tolera, porque aquí se tolera todo. Como no hay gremios, bien lo dice hoy Fabio Echeverri en un buen reportaje en La República, y eso que le dio por un ataque de prudencia con sus sucesores. Los gremios no defienden a los gremios, a los agremiados. Los gremios no sirven para nada porque se los tomó Juanpa. Nadie protesta. Hueco fiscal gigantesco, no se podía tapar. Sale Cárdenas a decir que lo tapará con 5.500 millones de dólares de deuda, que pagará usted, querido oyente. Usted le van a sacar la plata del bolsillo. Esos son 12 o 13 billones de pesos en deuda. Por eso cayó estrepitosamente el dólar ayer. El drama ambiental en Puerto Asís y en Tumaco no tiene orillas, no tiene orillas. Eso es una cosa gigantesca. Si eso ocurriera en cualquier otro país del mundo, estaría en medio de una tragedia y el gobierno estaría caído. El mismo gobierno, el de Juanpa, que alcahuetea estas actuaciones, reuniéndose con los bandidos que ponen las bombas y vuelan los oleoductos y atracan los carrotanques para vertir su contenido sobre los ríos de nuestra tierra. Hablaremos en nuestra nota editorial de la confesión manifiesta de el señor de la calle cuando dice que el que estén sentados en La Habana no quiere decir que el gobierno justifique estos atentados atroces contra el presente y el porvenir del país. Es un daño que repararlo cuesta años y años. Pues señor de la calle, sí trata usted de justificar estas acciones. Lo que nos preguntamos es si no es parte de ellas. Cuando uno tiene este acto cobarde de tolerar semejante terrorismo contra su patria, es porque está metido en el complot. Es más que eso. Usted no justifica las acciones de la guerrilla. Usted puede ser parte de esas acciones para conducir al país a lo que Juanpa quiere, a una constituyente, a firmar un papel a cualquier precio. Usted es cómplice de lo que está pasando, doctor de la calle. Asesinan infante de marina en Tumaco, un plan pistola, y nos hemos enterado, estremecidos, de la noticia de que la familia del soldado que fue incinerado no puede conocer la necropsia, porque la necropsia es secreta, parte de la investigación. A ese soldado lo quemaron vivo, Estos son los actos de guerra de las FARC, de los que están reunidos con el señor de la calle y con Sergio Jaramillo y con el general Mora y con el general Naranjo. Esos y con nuestra canciller ahora, para que engalane con su presencia el evento, esos cometen ese tipo de actos contra nuestra tierra y contra nuestra gente, quemando vivos los soldados. Ahora en la costa atlántica son las lluvias. Los arroyos arrastran lo que encuentran a su paso en Barranquilla.
El problema de Colombia y Venezuela y Felipe González. Esto puede ser todo una tragicomedia, esto puede ser todo una comedia planeada entre los dos, pero lo cierto es que Maduro dice estar iracundo con Colombia, porque Colombia es parte de la conspiración contra Venezuela, y eso quedó demostrado cuando un avión de la Fuerza Aérea Colombiana llegó a Caracas para sacar a Felipe González y para traerlo derecho a Colombia. ¿Para qué lo traían a Colombia? Para una cosa muy clara, para sacarle unas palabras de apoyo a las conversaciones de La Habana. ¿Será que está enterado Felipe González de las cosas que están haciendo los bandidos que están en La Habana hablando con los bandidos del gobierno de Juanpa? ¿Será que lo saben? ¿Que lo sabe? ¿Estará enterado del ataque a las tractomulas cargadas con petróleo? ¿Será que está enterado de las voladuras continuas al oleoducto trasandino? ¿De las voladuras de pozos petroleros en Tibú? ¿De las minas que están asesinando niños en Colombia todos los días? ¿Lo sabrá Felipe González para que salga de su boca una palabra de apoyo a un acuerdo político con semejantes salvajes? En todo caso, Maduro dice estar iracundo con Colombia. Vamos a ver cómo se desenvuelve este conflicto o cómo se desarrolla esta comedia. La eliminación de la visa Schengen. Colombianos. Nos llegó maná del cielo. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Podremos ir a Europa sin visa. Esto, dice el presidente Santos, es la más grande conquista de un gobierno colombiano. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos colombianos pueden ir a Europa? Nos preguntamos. ¿A cuántos les importa una higa que otros, los que sí pueden ir a Europa, una escasísima mayoría, no tengan que hacer cola un par de horas en un consulado europeo? ¿Eso es toda la conquista? ¿Esa es toda la ganancia? ¿Por qué más bien no los convencemos de un plan de desarrollo económico compartido donde Europa nos compre nuestros productos? ¿Qué le vendemos nosotros a Europa? Nada. ¿Qué está haciendo Europa por el desarrollo económico de América Latina? Nada. Pero nos van a eximir de la visa Schengen. ¡Oh, gloria inmarcesible! Hay un cálculo ya oficial de lo que se han tragado los ríos de Colombia en atentados terroristas. 300.000 barriles de petróleo. Y eso a propósito de la buena noticia, aceptamos que ha estado bien que Colombia llegue a al millón de barriles de petróleo por día, en medio de estos desafueros, en medio de esta tragedia. Sí, se han batido bien, han logrado 1 millón de barriles de petróleo que están vendiendo a los $60 que vale ahora el petróleo, no a los 100 o a los 120 a lo que estaban acostumbrados a venderlos. Pero a propósito de esa buena noticia del millón de barriles, supimos que los ríos de Colombia se han tragado 300.000 barriles de petróleo. Han muerto los peces, han desolado las riberas, han dejado a la gente sin agua para beber, como la gente que está en Algeciras, Huila, que no tiene agua para beber, porque los próceres de las FARC, los amigos de Juanpa ya en las FARC, volaron el oleoducto de Algeciras en un acto valerosísimo de guerra. ¿A eso la que llaman la guerra? ¿Es a eso a lo que llaman conflicto? Doctor de la Calle, es que cuando empiezan estas contradicciones, terminamos en lo que terminamos, en que ustedes son los cómplices de las FARC. La reforma que se llama equilibrio de poderes a conciliación, el parto de los montes, todo ese escándalo para nada, pero lleno por todas partes de problemas de tipo constitucional.
Según la Constitución, una reforma constitucional se tiene que aprobar en 8 debates, pero no le pueden estar surgiendo a lo largo de los debates normas nuevas, normas distintas, temas diferentes. Eso no es un árbol de Navidad para irle colgando cosas a lo largo de su recorrido. Esa reforma se va a caer, se tiene que caer, salvo que tengan muy bien aceitada a la Corte Constitucional. Por ejemplo, como a la señora Calle, que la tienen muy bien aceitada, la señora Calle, que es la esposa del magistrado Gómez del Consejo de Estado, que tienen su hijito muy bien colocado. Entonces no sabemos si a punta de colocaciones de los hijos vayan a lograr la constitucionalidad de ese esperpento de reforma. En este momento hay 58 jóvenes venezolanos en huelga de hambre, como apoyo a Leopoldo López y a Daniel Ceballos. Los crímenes del gobierno venezolano, y el gobierno de Colombia no dice una sola palabra. No la dijo siquiera cuando el bárbaro de Maduro injurió a los millones de colombianos que viven en Venezuela. Cuando les dijo que Colombia exportaba pobreza y que ellos eran unos miserables que habían ido allá a gozar de las ventajas de Venezuela. Colombia no abre su boca, ni la canciller ni Juanpa. Razón, porque se mueren de miedo de que Maduro le quite el apoyo a las conversaciones en La Habana con las FARC. Este es un gobierno secuestrado por los bandidos de las FARC y secuestrado por Nicolás Maduro. Hoy, a las 7:30 de la noche, la candidata a la gobernación de Antioquia por el Centro Democrático, Liliana Rendón, estará con antioqueños y amigos de Bogotá en el Embassy Suites de la calle 70, número 622. Los invitamos muy cordialmente para que asistan a esta reunión de las 7:30 de la noche, donde la futura gobernadora de Antioquia estará con antioqueños residentes en Bogotá y con otros amigos de esta ciudad. Corea del Sur sufre el virus respiratorio llamado MERS. Ya hay varios muertos, hay docenas de personas afectadas con este virus letal y han tenido que suspender las clases en 2.000 centros educativos. No tenemos noticias muy precisas desde el punto de vista científico y biológico de lo que significa este virus respiratorio, pero sabemos que es terrible y que inclusive Hong Kong está bloqueando la salida de ciudadanos suyos con destino a Corea para que no sufran del virus, para que no corran el riesgo de transportarlo después a Hong Kong. Sigue terrorismo en Bagdad. Atacantes suicidas se inmolan en un edificio de oficinas administrativas de la administración pública y se cometen asesinatos en todas las calles. Mientras tanto, el Estado Islámico avanza en todas partes, inclusive en Libia. Ya se tomaron una ciudad llamada Sirte, que es una ciudad estratégica por su vecindad a pozos petroleros. El Estado Islámico. Y mientras tanto, ¿qué hace Obama y qué hace Europa? Nada. Dan declaraciones, conversan y miran simplemente el espectáculo de un Medio Oriente que va a quedar en manos del Estado Islámico y en manos de Irán. Obama, que es un caído del zarzo de arriba abajo, es que, Ave María, por Dios, y mi Dios los cría y ellos se juntan. Está en las vecindades en todo, con Juanpa. Entonces, este despistado presidente de los Estados Unidos no se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo y cómo Irán se va a tomar todo el Medio Oriente. E Irán es el gran enemigo de Israel y por lo mismo es el gran enemigo de los Estados Unidos en una zona que sigue siendo estratégica para el equilibrio energético del mundo.
La ACNUR, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, calcula en 100.000 el número de refugiados africanos que han logrado atravesar este año el Mediterráneo para llegar a Europa. Un problema monumental de Europa es la llegada de estos hombres desesperados, que no son hábiles para trabajar, que no tienen capacidad para reinsertarse rápidamente a la sociedad, pero que llegan a exigir con desesperación un plato de comida, porque cualquier cosa es mejor que lo que dejan atrás en el África. Hay una noticia que es preciso que la demos, pero que es sencillamente increíble. Han descubierto unas acuarelas pintadas por Hitler. Hitler era un músico frustrado, violinista y también era pintor. Tenía aficiones por ese tipo de artes y pintó unas acuarelas y las van a rematar. Las grandes casas de remate se negaron a servir de escenario para semejante estropicio, pero de todas maneras las sacan a subasta a ver quién quiere comprar acuarelas de Hitler. Era lo que faltaba. Y en un día como hoy, en la historia, 10 de junio del año de 1944, recuerden que el día 6 fue el día D, el día más decisivo de la Segunda Guerra Mundial, probablemente cuando las tropas aliadas, las que se habían salvado de Dunkerque 4 años antes, y las tropas que venían de apoyo desde los Estados Unidos lograron desembarcar en las playas de Normandía. ¿Qué ocurría el 10? Entre otras, el asesinato a sangre fría de 642 aldeanos franceses, incluyendo 190 niños escolares, como retaliación por un ataque de la resistencia francesa contra un convoy de guerra alemán. Eso ocurrió en un pueblo francés que se llama Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane. La SS cometió ese asesinato atroz. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad llega a Tunja. Escúchenos por los 1300 AM en la cadena radial boyacense, emisora afiliada a la red de emisoras RCN. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, me encanta Fernando Calle. ¿Será que ese título Te necesito fue lo que le dijeron a Felipe González cuando se lo trajeron a Colombia? Sí, sí. Salió sin pensarlo, pero salió, Montserrat. Sí, sí. Bueno, hoy la noticia en España, en Colombia, en Venezuela es sin lugar a dudas el expresidente Felipe González y su salida de Venezuela en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Recordemos que el expresidente español no es cualquier expresidente. A mí sí me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre este tema, porque su prestigio está fuera de discusión, incluso para los que no comulgamos con su ideología socialista. Pero para nadie es un secreto que fue precisamente Felipe González el que transformó y lanzó a España el desarrollo y creó una clase media que fortaleció al país. Yo creo que eso es indiscutible. Pues bien, a pesar de ser uno de los más reconocidos socialistas, no tuvo ningún inconveniente en salir a denunciar los atropellos contra los opositores venezolanos por parte del régimen de Maduro, el socialismo del siglo XXI, como ellos lo denominan, ¿no? Y se presentó en Venezuela dispuesto a visitar a los opositores encarcelados y ahora en huelga de hambre Leopoldo López y Daniel Ceballos, algo que por supuesto no le permitieron. Criticaron su visita, la calificaron de injerencia, en fin, sufrió todo tipo de insultos. Pero eso no es lo peor. Lo interesante del asunto, y que agudizó todavía más la ira del presidente venezolano Nicolás Maduro, fue que sacaron al expresidente Felipe González de Venezuela en un avión colombiano rumbo a Bogotá, en donde se entrevistó con el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el jefe negociador del proceso de paz con las FARC, Humberto de la Calle.
La reunión, evidentemente, pues es obvio que debió ser para hablar sobre el proceso de paz, en el que hay que decirlo, tanto peso tiene Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro manda en esa mesa de negociación. Pregunto, ¿por qué sacó Colombia de Venezuela al expresidente Felipe González? ¿Quería apaciguar a Maduro quitándole un problema de encima y le salió a Santos, como dice el refrán, el tiro por la culata? ¿O será que en Colombia sí saben de la importancia y el significado ideológico del expresidente Felipe González y entienden que sus críticas desautorizan desde el socialismo al régimen de Maduro y por consiguiente a las FARC, ¿no? ¿Qué salió de esta conversación en Bogotá? ¿Será que Felipe González cayó en la trampa y acabará también formando parte de la mesa? ¿Y por qué el presidente Juan Manuel Santos no denuncia los atropellos del régimen de Maduro como hace el expresidente Felipe González? Pregunto. Porque a Juanpa le faltan pantalones y Felipe González los tiene bien puestos. Y se metió allá a la boca del lobo e iba a participar en la audiencia pública que se adelantaría en el juicio contra Antonio Ledesma, que fue otro de los que pretendió visitar Felipe González en España. Pues pospusieron la audiencia. Allá como manda Maduro y el Poder Judicial hace lo que le dé la gana a Maduro, más o menos lo que pasa aquí en Colombia también, donde tenemos un Poder Judicial completamente politizado y que abandonó hace rato su tarea de ser el equilibrio de la balanza de la justicia, como desde la diosa griega se viene representando ese valor fundamental en una sociedad cualquiera. El valor del equilibrio, el valor de la justicia, de la igualdad de todos ante la ley. Pues bien, pospusieron la audiencia en el proceso contra Antonio Ledesma, no lo dejaron visitar a Leopoldo López, no lo dejaron visitar a Daniel Ceballos, lo sometieron a toda clase de ultrajes, y después, cuando apareció el avión de la Fuerza Aérea Colombiana, no era un avión cualquiera de Colombia, sino un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, un jet, que fue al aeropuerto de Maiquetía, obviamente con la autorización de Venezuela. La autorización administrativa no les pareció extraño, no les pareció mal que llegara un avión de la Fuerza Aérea Colombiana que pidió permiso para cruzar cielos venezolanos, se lo autorizaron, pidió permiso para aterrizar en Maiquetía, se lo autorizaron, y se vino Felipe González en él. Obviamente, sin que Maduro lo supiera, porque cuando supo estalló en cólera. Y entonces una de esas viejas que trabajan al lado de Maduro decía que era que si había salido huyendo de Venezuela. Hágame el favor, uno en un país pues en un país cualquiera, en un país ajeno, y uno sale huyendo porque se tiene que venir. ¿Para qué Montserrat? ¿Para qué mandaron por él? Yo sí tengo clara la historia. Sí. Para sacarle unas declaraciones a favor de las conversaciones en La Habana. Para eso lo trajeron. Para eso lo trajeron. Como trajeron y compraron a Tony Blair en negociados que todavía no están claros. ¿Cómo son los negocios de Juan Manuel Santos con Tony Blair? Pero que son negocios sucios, cochinos, no cabe ninguna duda, tanto que la indignación del pueblo británico llevó a la derrota del Partido Laborista y al triunfo del Partido Conservador de David Cameron. De manera pues que eso está claro. ¿Cómo son las relaciones con Clinton y con la Fundación Clinton? Y ahora pues se quieren traer a Felipe González, que no es cualquier expresidente, insisto. Felipe González representa al socialismo de alguna manera. Fue un personaje, claro. Un expresidente muy importante, y yo creo que ese enfrentamiento entre Venezuela y Felipe González no le conviene ni a Venezuela ni a la mesa de negociación. Es que, insisto, hablamos de socialismo. La mesa de negociación aguanta todo, resiste todo, porque es una mesa entre socios y aliados. Las FARC y Juanpa están aliados para tomarse el país y para conducirlo al socialismo del siglo XXI. Y querían el apoyo del socialista Felipe González.
a ver qué le sacan en favor de la mesa de negociaciones. Entonces, pues él habrá visto las noticias de las voladuras de los oleoductos, del derrame del petróleo en Puerto Asís, de los asesinatos que cometen las FARC todos los días, de la voladura del acueducto en Algeciras, Huila, y entonces dirá, bueno, sí, pero a ver, ¿esto sí, cómo es? Yo creo que Felipe González se está desmarcando, está dejando muy claro que el socialismo que él representa no tiene nada que ver con esa locura del socialismo del siglo XXI de Venezuela y con el terrorismo de las FARC. A mí, sí, no me queda la menor duda. Pero ¿quién lo recibió? Mire, la cosa está clara. Cuando usted ve que lo reciben en Palacio, Juanpa y de la Calle, es decir, los socios de las FARC en La Habana, lo recibieron fue para sacarle unas declaraciones en favor de la mesa, que no salieron hoy en el periódico. Vamos a ver si consiguen que Felipe González le dé unas declaraciones a María Isabel Rueda o a Yamida Amat, lo mandan de Yamida Amat para que en una página entera del Tiempo hable en favor de las FARC. Es de eso de lo que se trata, Montserrat. Pero vamos a ver si aciertan o, como usted dice muy bien dicho, recordando el viejo refrán, le sale el tiro por la culata. Por la culata, sí. Ya, vamos a ver. Ya lo veremos. Bueno, entonces seguimos nuestra ronda. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 10 de junio del año 15, son las 6:31 de la mañana. Mientras en Cuba continúan negociando a Colombia, con los que siembran el terror, los mismos que han dejado sin luz a los principales puertos sobre el Pacífico, Buenaventura, capital del TLC, y Tumaco, donde las pérdidas superan más de 7.000 millones de pesos, según informes de la Cámara de Comercio. Las atrocidades cometidas en ese puerto se suman los derrames de crudo por los ataques terroristas en el Putumayo, cuando los criminales camaradas de Juanpa derramaron 200.000 galones de crudo en una zona en donde hay varios cuerpos de agua que desembocan en el río Cuembí, que a su vez llega al afluente del Putumayo, que surte de agua a las comunidades de la región. Por otro lado, los habitantes de Algeciras, Huila, están también sin agua porque los nuevos mejores amigos de Juanpa dinamitaron el acueducto, volando a la planta de tratamiento, motores y sistema eléctrico. Mientras tanto, el señor de la calle ni oye, ni ve, ni entiende. Doctor Londoño, ¿será que el ecocidio no pasa por los pasillos de La Habana? William, olvidó el último ataque al oleoducto trasandino en las cercanías de Tumaco. Pero es una cosa gigantesca, el derrame de crudo. Ecopetrol está haciendo todo lo posible para que ese crudo no siga bajando y no siga llegando a otros ríos, lo que sería pues una catástrofe, y va a ser una catástrofe contra el ecosistema sin precedentes. De manera que es el vertimiento en Puerto Asís y la voladura, la quinta voladura que le hacen al oleoducto trasandino en la última semana. La quinta. No por nada. La quinta. Ah, bueno. Y mientras tanto asesinan soldados, y mientras tanto atacan también en Tibú, y mientras tanto secuestran a la niña Daniela en Cúcuta. Porque... ¿Ustedes siguen sentados en Cuba sin darse cuenta o qué? No, ellos sí se dan cuenta. Ellos sí se dan cuenta. La única pregunta que yo tengo para hacer es si lo hacen simplemente porque les faltan pantalones y porque quieren sacar ventaja de eso, o si son cómplices. William, lo digo en mi artículo de las dos orillas, que ya fue saboteado, ¿no? Ya sabotearon a las dos orillas y la dejaron sin servidor el día lunes y el día martes. Pero lo digo con toda claridad, en respuesta a una pregunta que hago. Aquí, ¿quién manda a matar? ¿Quién manda a matar?
después de que veo en el libro de Enrique Santos Calderón que él estaba reunido con los miembros de las FARC, los que me pusieron la bomba el día en que me pusieron la bomba. Entonces pregunto si Enrique supo del tema, que no protestó, ese es un hecho, ni protestó la Sociedad Interamericana de Prensa, ni protestó nadie. Lo que me pregunto es si Enrique tuvo que ver en la bomba en contra mía. Porque, pues, si uno calla, usted sabe que el que calla otorga. Entonces, estos que están en La Habana presenciando esto, que no son actos de guerra, sino actos terroristas, lo hacen simplemente porque no tienen carácter, porque les falta pantalones, o lo hacen porque son cómplices de estos bandidos. Es lo que el pueblo colombiano tiene derecho a plantearse como pregunta dramática. ¿Hasta dónde va la confabulación entre Santos y las FARC en La Habana? ¿Son simplemente socios dentro de un proyecto político o son socios en esto que llaman la guerra? Ya lo veremos. Ángel Henao. Doctor Londoño, el Estado Islámico anunció ayer a través de sus redes sociales en Internet la conquista de la ciudad libia de Sirte y de una central eléctrica vecina. Esto confirma que los yihadistas continúan ganando terreno en todas las direcciones. Recordemos que hace tan solo un par de semanas se hacían con el control del histórico y culturalmente riquísimo enclave de Palmira. Y bueno, debido a estos preocupantes hechos, el gobierno libio, reconocido por la comunidad internacional, pero que carece de autoridad efectiva dentro de su propio territorio, ha pedido ayuda internacional para luchar contra el ISIS, advirtiendo que los yihadistas podrían tomar los importantes campos petroleros cercanos a Sirte. Sin embargo, doctor Londoño, este clamor por ayuda llega en un muy mal momento. Hace tan solo 2 días y durante la cumbre del G7 quedó en evidencia que las potencias mundiales, incluyendo a los Estados Unidos, no cuentan con una estrategia para combatir el Estado Islámico. Y bueno, la situación de Libia, considerado por muchos ya un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, preocupa de sobremanera a la comunidad internacional. Sin embargo, esta preocupación no ha logrado traducirse en hechos que contengan esta amenaza internacional. El Estado Islámico logró ingresar a Libia el año pasado, aprovechando el caos en el país, y controla desde febrero grandes zonas de la región de Sirte, entre ellas la ciudad de Nufluyé, convertida en un feudo local. Y bueno, desde la caída de Gaddafi en 2011, Libia vive inmersa en el caos de los combates entre milicias. El vacío de poder libio es aprovechado por el Estado Islámico, que recluta jóvenes y avanza por ciudades que carecen de una defensa efectiva. Esa es la situación dramática, ya lo dijimos al empezar este programa, esta emisión de la Hora de la Verdad, que Irán terminará por apropiarse con ISIS de todo el Medio Oriente, mientras Europa y los Estados Unidos no saben qué hacer. Lo expresan de otra manera, no hay un plan estratégico para enfrentar a ISIS. No, el plan se puede hacer siempre y cuando tengan voluntad, lo que llaman la voluntad política, es decir, ganas, es decir, arrestos para hacer lo que deben hacer. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Mientras las FARC y Humberto de la Calle discuten los alcances del embeleco de la Comisión de la Verdad, en el territorio colombiano las FARC atenta contra la población, contra la infraestructura, como lo recordó nuestro compañero William Calderón, y asesina soldados. Así es, apreciados oyentes. Mientras Humberto de la Calle intentaba en los medios precisar lo imprecisable, esto es, lo que dicen los narcoterroristas de las FARC en La Habana, en Suárez, Cauca, francotiradores de esos narcoterroristas asesinaban al soldado Diego Martínez, quien participaba en un operativo para desmantelar un laboratorio para la producción de estupefacientes, de esos en que son expertas las FARC. Enviamos un sentido pésame a la familia del soldado Martínez y a la nación. Pero en las declaraciones de ayer, Humberto de la Calle no se refirió a la muerte del soldado, ¿no, apreciados oyentes? Porque como bien lo manifestó la senadora Tania Vega en constancia del 13 de mayo, en el Senado, en Colombia hay una impunidad generalizada por los crímenes cometidos por el terrorismo, que no el conflicto, contra nuestros militares y policías. No, apreciados oyentes,
De la Calle prefirió desmentir lo dicho por el narcomandante Rodrigo Granda desde La Habana. ¿Y qué dijo alias Rodrigo Granda? En una entrevista del lunes, dijo que se crearía una subcomisión para tratar el tema de la justicia dentro del proceso de paz. De la Calle le ripostó que debía conservar la confidencialidad de la mesa, que de ese tema no han hablado aún y que le parecía muy mala la manía de inventarse subcomisiones en público. A otro que tuvo que salir a desmentir Humberto de la Calle fue al saliente superministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez. Martínez le dijo a María Isabel Rueda el lunes, en entrevista publicada por el diario El Tiempo, que desde su punto de vista, aclarando que no corresponde al del gobierno, la constituyente era inevitable, y no para negociar los acuerdos de paz, sino para implementarlos. Doctor Londoño y apreciados oyentes, así reconoció Néstor Humberto Martínez lo que se viene después de la firma de esa paz, como la denomina Santos, la constituyente al mando del narcoterrorismo. Sí, señor. Humberto de la Calle está desmintiendo a todo el mundo porque el único depositario de la verdad es él. Y entonces no nos hemos dado cuenta de que las FARC siguen insistiendo en su tema de la constituyente y que para allá llevan a remolque a Juanpa, porque Juanpa es un rehén. Juanpa no es un negociador, él no negocia nada, él es un rehén de las FARC, que hacen con Juanpa lo que les da la gana. Y entonces Néstor Humberto Martínez dicen, vamos para una asamblea constituyente y es inevitable. Lo que no han dicho es cómo se conforma, porque en alguna vez lo dijimos y lo repetimos, no le tenemos miedo a una asamblea constituyente, siempre y cuando se constituya, se conforme en un proceso electoral limpio, donde cada ciudadano valga un voto y donde no haya curules amarradas para una proporción o para un número de militantes, es decir, de bandidos de las FARC. Si es a voto limpio, en elecciones honradas y quieren constituyente, hagamos la constituyente. Lo que no han dicho nunca es cómo se conforma la constituyente. Y entonces, por el otro lado, Granda traiciona a De la Calle y sale con confidencias, porque el único que tiene derecho a las confidencias es él, o a las infidencias, si ustedes quieren, diciendo lo que dijo sobre la ya lo habían dicho, la Comisión de la Verdad es simplemente un recurso para eludir la justicia colombiana y para constituir un tribunal ad hoc que se llama la Comisión de la Verdad, de la que hablaremos en un momento con Miguel Gómez Martínez, analista político, ex representante a la Cámara, ex director de Bancoldex, ex embajador de Colombia en Francia, con quien estaremos hablando en un minuto con Miguel Gómez Martínez sobre la Comisión de la Verdad para las FARC.